Estás viajando con un coche eléctrico, paras a cargar y tan solo 10 minutos más tarde sigues tu camino. Esto no es una teoría, esto no es algo que está pasando solamente en China, esto es algo que acaba de llegar a Europa con los nuevos G6 y G9 de XPeng. Y me he venido a Múnich para probar ambos coches y también para probar esa carga salvajemente rápida, y debo de decir que estoy muy impresionado. Y hay mucho que hablar de ambos coches. Hey, soy Eduardo Arcos y viajo por todo el mundo contándote cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo. Si te gustan este tipo de vídeos, momento perfecto para suscribirte. Y empecemos por el nuevo XPeng G6. Y si te parece que el diseño de este coche es como si fuese una nave espacial, no es una coincidencia. El G6 está diseñado para verse muy futurista, de hecho muy inspirado en las naves espaciales de las películas y las series de ciencia ficción. Pero han hecho algunos cambios que hacen que el diseño del coche sea aún más interesante, aún más estilizado, diría que aún más europeo incluso. El frontal ha cambiado ligeramente. Ahora la barra LED va de lado a lado y los pilotos de luz diurna están integrados a la propia barra. Le da un efecto incluso más moderno, un poquito más minimal y mejor integrado en el diseño general del coche. En la parte trasera hay otro ligero cambio, pero también muy importante. Y es que ahora el alerón de la parte de arriba de la luneta trasera es más prominente. La parte trasera tiene un estilo ahora un poquito más coupé. Y eso no solamente tiene fines estéticos, también tiene fines aerodinámicos. Con esos dos cambios exteriores ligeros pero importantes en la parte frontal y la parte trasera del G6, el coche se percibe con un diseño más estilizado, no tan redondo, mantiene muy la onda nave espacial tan tecnológica que identifica tanto al G6, pero con ciertos toques más aerodinámicos tal vez. Se siente que cada elemento está más integrado en el diseño de la totalidad del coche y tal vez incluso un aspecto un poquito más deportivo, un pelín más agresivo, y eso a mí me gusta bastante. En el interior, el G6 mantiene las líneas minimales a las que nos tiene acostumbrados XPeng, mantiene las dos pantallas con su propio sistema operativo que además se actualiza vía OTA y tiene actualizaciones constantes. Es de las poquísimas marcas con presencia en Europa que tiene su propio sistema operativo que se actualiza de manera tan regular. Dos cargadores inalámbricos para tu smartphone y todo este espacio interior tan bien diseñado que ya lo habíamos visto en la generación anterior del G6 y que lo mantiene en esta nueva generación. Ya estaba grabando y tengo que pausar porque se ha puesto un camión al lado mío, pero quería aprovechar para mostrarles la insonorización bastante buena que tiene el G6. Por ejemplo, este es uno de los puntos que creo que han mejorado bastante el coche. Ahora mismo el cristal está cerrado, lo voy a abrir y espero que se escuche el ruido del camión que tengo a mi lado. Este es el ruido que tengo a un lado, que de hecho he tenido que parar de grabar por el ruido que hace. Subo el cristal y el sonido es cero. La insonorización del G6. Pero hay dos novedades interesantes en el interior. La primera es que han actualizado las luces de ambiente LED en el interior. Ahora son mucho más prominentes, durante la noche se notan mucho más, tienen más potencia y por supuesto lo puedes configurar y elegir el color que tú quieras. La segunda novedad del interior del G6 es muy curiosa y muy interesante y tiene que ver con el espejo retrovisor. Este espejo retrovisor ahora es híbrido, es dual, tiene dos modos. El modo tradicional en donde el espejo simplemente te muestra lo que hay detrás, pero con un botón en la pantalla multitáctil o con un botón en el propio retrovisor. Una vez que lo presionas, el retrovisor cambia a pantalla. Este retrovisor se convierte en una pantalla que muestra la cámara que está en el área trasera del vehículo. Es súper interesante. A mí siempre me ha costado un poquito los espejos retrovisores digitales que muestran la cámara trasera, pero esto está bastante bien diseñado. Está mejor integrado y es más funcional en términos de lo que yo me espero de una pantalla que funciona como espejo retrovisor, porque es muy ancha y eso me da mucho valor como conductor. Pero si no te gustan las pantallas digitales como espejos retrovisores, con un botón vuelve a ser una pantalla normal y corriente. Me encanta. Y luego tenemos el nuevo G9. El nuevo G9 en términos de diseño en el interior y en el exterior se mantiene prácticamente igual al G9 de generación anterior. Yo he estado conduciendo el G9 Performance, que tiene la suspensión adaptativa, y una de las novedades que he notado de esta suspensión es que ahora el coche sube y baja mucho más rápido que generaciones anteriores, y definitivamente sube y baja mucho más rápido que otros coches que tienen suspensión adaptativa. Yo tengo un coche con suspensión adaptativa y es muchísimo más lento, y esto de que suba y baje tan rápido me encanta. Además, XPeng está sacando una edición especial del G9, una Black Edition, muy interesante, muy estilizada. A mí honestamente el G9 con la pintura mate es la versión del G9 que más me gusta, pero en términos de cambio en su exterior y en cambios de diseño en su interior es exactamente igual que la generación anterior. Ahora, ¿se ven iguales
ambos coches, tanto el G6 como el G9, pero tienen un cambio radical e importantísimo que es potencialmente revolucionario para la forma en que percibimos a los coches eléctricos en Europa. Y son las potencias de carga. Tanto el G6 como el G9 son capaces de cargar del 10 al 80% en tan solo 12 minutos. Impresionante. Y lo ponemos a prueba. En el caso del G6, la potencia de carga máxima son los 450 kilovatios. Y el G9, que tiene una batería un poco más grande, puede cargar hasta los 525 kilovatios de potencia. Y yo tenía que probar esto. Así que me he venido primero con el G9. He recorrido muchos kilómetros, he logrado bajar la batería hasta un 54%. Y me daba mucha curiosidad a qué potencia de carga podía cargar con un 54% y con un cargador, un Ionity, que no llega a esos 500 kilovatios de potencia, aunque Ionity asegura que en algún momento llegará hasta 600 kilovatios de potencia. Lo he conectado y wow, esto es impresionante. Cuando la batería estaba por encima del 60%, porque no me dio tiempo prácticamente de grabar entre el 54 y el 60%. Cuando la batería estaba por encima del 60%, estaba cargando a una potencia de casi 300 kilovatios. Es una locura. La batería está cerca del 70% y estoy cargando a 284 kilovatios de potencia. Claro, no estoy llegando a los 500 kilovatios de potencia, pero es que este Ionity ni siquiera lo soporta. Pero aún así, casi con la potencia máxima que me da el Ionity, con la batería por encima del 60%, estaba consiguiendo casi 300 kilovatios de potencia y claro, iba a llegar al 90% de la batería, que era el límite que le había marcado, en 10 minutos apenas. Eso es absolutamente impresionante, porque normalmente las baterías cuando están por encima del 60%, la potencia de carga empieza a bajar bastante. Pero esta nueva tecnología que está utilizando XPeng, sumado a una arquitectura de 800 voltios, permite cargar a muy altas potencias, aunque el porcentaje de carga de la batería ya esté tan alto. Muy sorprendente, y ahora tenemos que hacerlo con el G6 y ver esos resultados. He venido al mismo Ionity, he cargado a partir del 56-57%, que es en donde estaba la carga de la batería, y la situación con el XPeng G6 es básicamente lo mismo. Este coche, al igual que el G9, aunque esto es una batería LFP, ojo, sigue cargando por encima de los 200 kilovatios de potencia. Sé que para muchos eso no significa nada. Lo importante de entender con esto es que normalmente las baterías de los coches eléctricos, cuando cargan por encima del 60 o el 70%, la velocidad de carga es muchísimo más baja. Pero como estos coches, tanto el G6 como el G9, tienen arquitectura de 800 voltios, pueden cargar a potencias muy altas, aunque el porcentaje de batería sea alto. Eso se traduce en que los tiempos de espera se reducen drásticamente. Así que yo he cargado del 56 al 80% en 6-7 minutos. Es una cosa muy loca. De hecho, cargó tan rápido el G6 que cuando estaba al 70% y quedaba ese último 10% de carga, era tan poco tiempo que el coche te decía, listo, ya estás a punto de acabar la carga, ya ves saliendo porque vas a tener que desconectar el cable. Y esas potencias de carga significan que cuando vas a viajar con el G6 o con el G9, los tiempos de espera son mínimos. La marca calcula tiempos de carga del 20 al 80% en tan solo 12 minutos. Esto es muy fuerte. Y te voy a decir una cosa, porque mucha gente aboga por la carga no tan rápida. Pero yo acabo de hacer 5.000 kilómetros viajando por Europa con un coche eléctrico y en ciertos momentos sí que me hubiese gustado poder esperar unos 5-10 minutos menos cuando cargaba. No es tanto, pero hace una diferencia grande. Y la segunda razón por la cual las cargas rápidas son tan importantes es porque de esa forma, si el cargador está lleno, la gente tiene que esperar menos y empezar a cargar cuanto antes. Y con los casi 500 kilovatios de potencia del G6 y los 525 kilovatios de potencia del G9, diría que el G9 es el coche que carga más rápido ahora mismo en Europa. Y es interesantísimo ver cómo estas tecnologías de carga ultra rápidas están llegando a Europa mucho más rápido de lo que mucha gente creía. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, sí, pero los cargadores no son tan rápidos. Bueno, muchas redes de carga ya están preparando sus cargadores para poder cargar a 500 y 600 kilovatios. Así que eso no es una excusa. Si en algún momento te planteabas no comprar un coche eléctrico por los tiempos de carga, ya estamos viendo. Los tiempos de carga son cada vez menores. 10-12 minutos para cargar una batería es prácticamente lo mismo que tardas en repostar un coche. Piénsalo de esta forma. Estos coches aumentan su autonomía a 1 kilómetro por segundo. Impresionante. Y además de los cambios que tienen los coches en el exterior, cambios en el interior y sobre todo temas de potencia de carga, al poder tener esta carga tan revolucionaria de apenas 12 minutos y ya tenerla disponible en Europa, porque de verdad muchas personas me decían, no, eso no va a llegar en años a Europa, es que ya lo tenemos. Pues además de todo eso también he conducido bastante ambos coches aquí en Alemania para poder entender cuáles son los cambios en ese sentido, y debo decir que hay algunas cosas que también me han sorprendido. Con el G9 ya tenía una idea muy clara de lo que el coche es capaz
capaz gracias a la suspensión adaptativa. No solamente puedes subir y bajar el coche, también puedes endurecer o aflojar un poquito la suspensión para que sea más cómoda o para que sea más deportiva. Y lo comenté en mi prueba original del G9, cuando ajustas la suspensión y la pones lo más bajo posible y la pones en la configuración más deportiva posible, no parece que estás conduciendo un coche tan grande. Es un coche que tiene una suspensión muy bien ajustada y muy bien configurada para un comportamiento deportivo. Pero con el G6 me he llevado una sorpresa muy interesante. Siento que la configuración de la suspensión ha mejorado. Es algo muy sutil, pero es algo que lo notas especialmente cuando estás conduciendo a altas velocidades. Siento yo que hay un esfuerzo en positivo por intentar conseguir que la suspensión, el comportamiento dinámico del coche, esté aún más ajustado, con una conducción aún más exacta, con una suspensión un pelín más deportiva, con una suspensión que está aún más, no sé cómo explicarlo, mejor ajustada, mejor configurada, mejor adaptada para el tipo de conducción que tenemos aquí en Europa. Si yo intento trasladar los cambios de diseño que tiene el G6 en cuanto al frontal y la parte trasera a la experiencia de conducción, diría que el trabajo no solamente es en cómo se ve el coche, sino que se nota el trabajo también en la forma en la cual se conduce el coche. Y recordemos que aquí en Alemania, en las autopistas, muchas autopistas no tienen límites de velocidad, y he podido poner a prueba el coche a altas velocidades, que es perfectamente legal aquí en Alemania, y el coche se comporta maravillosamente bien. Además de otra cosa que me ha sorprendido mucho. Y para esto tengo que hacer una prueba de autonomía en condiciones, pero sí puedo decir que conduciendo a altas velocidades, yo he conseguido sacar consumos en el G6, he logrado sacar consumos de entre 16 y 19 kWh cada 100 kilómetros, que es mejor que la versión anterior del G6. Yo no sé qué tanto ha mejorado en ese sentido, no sé si hay un trabajo en cuanto a los motores eléctricos, pero me ha sorprendido mucho los consumos. Necesito hacer una prueba en condiciones. Cuando esta versión del G6 llegue a Europa, lo primero que haré es sacar una prueba de autonomía para entender cómo está el coche en ese sentido, pero de momento las primeras impresiones en cuanto a autonomía y consumos son muy positivas. Así que esos son los nuevos G6 y G9 de XPeng. No solamente mejoras estéticas, que son muy bienvenidas, no solamente aparentes mejoras en la eficiencia del coche, que son muy bienvenidas, sino en esa potencia de carga salvaje que rompe por completo todos los prejuicios que tenemos sobre la movilidad eléctrica, que nos permiten cargar casi tan rápido como repostar un coche de gasolina o diésel. Y no solamente eso, sino que es algo que llega ya a Europa con estos coches, y me encanta. No solamente cargan rápido, son divertidos de conducir, muy buena relación calidad-precio en un segmento un tanto premium, pero muy bienvenido, con uno de los mejores SUVs que te puedes comprar ahora mismo en Europa. Y cuando estoy diciendo de los mejores SUVs que te puedes comprar ahora mismo en Europa, no estoy diciendo SUVs eléctricos, digo SUVs en general. El G6 y el G9 son cochazos, que además cargan rapidísimo, que además tienen buena eficiencia, que además tienen un diseño increíble. ¿Qué más quieres? No mucho más, nos vemos muy pronto. Chao, chao.